La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de cáncer de colon. Escuchamos mucho el tema de cáncer de colon, vemos en los diferentes programas, en noticieros, en los diarios, en informaciones médicas, que el cáncer de colon está aumentando cada vez más las personas, la mayor cantidad de personas que están con este mal. Esto vamos a averiguar por qué, qué pasa, qué hace que el cáncer surja en el colon. Vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar de la realidad de nuestro país con nuestro invitado, el doctor René Landó, oncólogo. Y atención con este dato, señor director, atención a las personas. Lo que les decía, el cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer, después del de pulmón en el hombre y el de mama en la mujer. La tasa de supervivencia a 5 años es del 90% en aquellas personas que han tenido una detección temprana. O sea que buenas noticias al final, pero la cuestión es la detección temprana. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Comenzamos el programa, hacemos un pequeño corte, recibo a nuestro invitado, el doctor René Landó, oncólogo, y a la vuelta del corte ya estamos con nuestro tema, cáncer de colon. Con nuestro invitado, el doctor René Landó. Él es oncólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en medicina interna de la UNA, especialista en oncología médica de la FCM, ¿qué es? Facultad de Ciencias Médicas. Facultad de Ciencias Médicas, como no sé yo, de la Universidad de Montpellier en Francia. Miembro de la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica y de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Está con nosotros el doctor René Landó, oncólogo. Le damos la bienvenida. Hola René, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto tenerte aquí. Un placer estar contigo. Un placer tenerte aquí en el programa, y yo le voy a tutear, no voy a hablarle a usted como hago con todos los médicos, porque es mi primo, entonces me va a costar un poco hablarle de usted. Bueno, y es uno de los mejores oncólogos que tenemos en nuestro país, gracias a Dios. Y contanos un poquito, estuviste en la Universidad de Montpellier en Francia, y ahí hiciste tu especialización en oncología. Sí. Hice primeramente medicina interna, acá Sí. en Paraguay, en la facultad, en la Universidad Nacional de Asunción, en el Sí. Hospital de Clínicas. Y posteriormente fui 5 años a Francia, estuve en Montpellier y un tiempo en París también. Bueno, y obviamente hay mucha diferencia lo que es la medicina en Francia a la medicina acá en Paraguay, ¿verdad? Sí, sobre todo la diferencia es los recursos. Claro. Y el acceso a los recursos que tiene la población, porque prácticamente toda la población puede tratarse de la misma forma en Francia, tanto tengan pocos recursos, escasos recursos o muchos recursos, la gente se trata de igual manera. Claro, el alcance es para todos. Así mismo. ¿Verdad? Y que lastimosamente la realidad en nuestro país es otra. Y bueno, y vamos a hablar de eso, vamos a hablar, por eso que es tan importante, aparte de que es importante, pero en un país como el nuestro, que no todo el mundo tiene acceso a la salud, a los medios
no todo el mundo tiene medios para acceder a esa salud que es tan cara, lastimosamente. Más que importante es la prevención. La prevención, y en el tema de cáncer, el tema de la detección temprana, porque no sé si hay alguna manera de prevenir el cáncer. Bueno, de forma general no, ¿verdad? Pero hay algunos tipos de cáncer que sí tienen algunas intervenciones que podemos hacer para intentar prevenir que aparezcan. Y uno de ellos, gracias a Dios, es el cáncer de colon. En el cáncer de colon tenemos la posibilidad tanto de hacer detección precoz como de hacer prevención en cierta manera. Y hay que resaltar, hay que diferenciar bien la detección precoz de la prevención. Claro. La detección precoz es cuando uno detecta el cáncer en forma temprana, cuando recién está empezando, lo cual le permite hacer un tratamiento mucho más efectivo, con muchas más posibilidades de curación definitiva. Y la prevención es todo lo que podamos hacer para evitar que aparezca el cáncer. En este caso, el cáncer de colon tiene también algunas medidas preventivas. Hay algunas cosas que se pueden hacer para prevenir la aparición del cáncer, y también, como dije, se puede detectar precozmente. Claro. Bueno, contanos entonces, ¿qué cosas se pueden hacer para prevenir? Vamos a comenzar con la prevención. Ya. ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir? Bueno, lo más directo, lo más demostrable directamente que previene el cáncer es el tratamiento de las lesiones que se llaman premalignas. Es decir, tratar a tiempo las lesiones que aparecen en el colon, que son benignas, sí, pero que posteriormente se pueden transformar, se pueden volver malignas, sí, en el transcurso del tiempo. Por suerte, el cáncer de colon es uno de los cánceres que tiene un modelo de crecimiento o de evolución en el tiempo muy bien conocido, muy bien estudiado, y prácticamente el 100% de los cánceres de colon se desarrollan a partir de una secuencia de cambios en el tiempo conocida, que van desde un tumor benigno, sí, al cual le llamamos el pólipo, sí, a un tumor maligno, que es ya el cáncer. Y claro, aparte de eso, tenemos un tiempo bastante largo entre la aparición de ese pólipo y la transformación al cáncer, lo cual da la oportunidad de prevenir tratando ese tumor benigno, o sea, ese pólipo, evitando antes de que llegue a transformarse en cáncer. Y esa es la facilidad o la ventaja que tiene el cáncer de colon frente a otros tipos de cánceres que no tienen detección precoz, claro, o no tienen prevención, porque no tienen lesiones premalignas, tienen un aviso previo. Bueno, ahora, pero si eso es así, ¿cómo es posible que tanta gente se muera de cáncer de colon? Bueno, el modelo general o el modelo de la mayoría de los cánceres de colon sigue esa secuencia de pólipo, que es el tumor benigno, sí, a cáncer, en un promedio de 5 a 10 años. Claro. Es eso también, que vamos a hablar más adelante, lo que permite hacer los estudios con cierto espacio de tiempo entre uno y otro. A 10 años de 5 a 10 años, se desarrolle sí, entre que aparece un pólipo y se desarrolla el cáncer, más o menos. Sí. Eso es un modelo general. Claro. Por supuesto que hay excepciones donde sí, se desarrolla más rápido. Y claro, también tenemos que decir que solamente el 10 al 20% de los pólipos se transforman en cáncer. No quiere decir que si uno tiene pólipos sí o sí va a tener cáncer. Pero la cuestión es cómo saber que uno tiene pólipo, sí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo saber que uno tiene pólipos? Bueno, existen poblaciones, existe gente que tiene riesgo de tener pólipos. A ver. Y es sobre todo la gente que tiene antecedentes familiares de pólipos. O sea, si uno tiene familiares en primer grado son los padres, hermanos o hijos. Evidentemente hijos dejamos un poco de lado porque son menores, claro, que nosotros. Pero hablamos de padres o hermanos mayores. Si tenemos historia familiar de padres o hermanos mayores que tienen pólipos, que saben que tienen pólipos, evidentemente uno tiene más riesgo de tener pólipos y tiene que hacerse los controles más temprano o más seguido. Eso es en caso de que uno tenga riesgo. Pero la población en general no conoce esos antecedentes o no tiene riesgo, entonces por eso hay guías para el control de la población general de riesgo promedio, es decir,
alguien que no tiene un riesgo aumentado, alguien que no tiene una historia familiar, Claro. que no tiene ningún síntoma, no tiene nada, hay unas guías para control a partir de cierta edad, porque también se sabe que a partir de cierta edad es más frecuente que aparezcan los pólipos esporádicos, o sea, los pólipos que aparecen sin una transmisión genética. Sí. Y bueno, a partir de cierta edad se recomiendan los controles de tal forma a detectar la gente que tenga esos pólipos para tratarlos a tiempo para que no se transformen en cáncer. Claro. ¿A partir de qué edad más o menos uno tiene que comenzar a controlarse? Bueno, si uno no tiene ningún factor de riesgo, es decir, no tiene historia familiar, bueno, después podemos ver más otros tipos de factores de riesgo, pero si uno no tiene ningún factor de riesgo, la recomendación es a partir de los 50 años. Empezar a realizar estudios de detección precoz, porque también vamos a discutir que hay varios tipos de estudios, no solamente la colonoscopía. O sea, no solamente es hacer una colonoscopía. De hecho, hay escuelas distintas, la escuela americana y la escuela europea, que enfocan de forma distinta. Claro. Bueno, a ver, a partir de los 50 años hay que hacer algún tipo de control. Sí, toda la ¿Cuál es población. el control? ¿Qué tipo, Bueno, cómo se sabe? Porque uno dice, bueno, ¿cómo sé yo si tengo o no tengo un pólipo, verdad? Porque Sí. no es que tenés el pólipo ahí y te sale hay Claro. un granito acá, ¿verdad? O No. sea, tenés que ver por dentro. Claro. Justamente por eso se habla de screening. A partir de los 50 años, alguien que no tiene síntomas, pues estamos hablando de gente que no tiene síntomas, Claro. como vos decís. No saben si tienen o no pólipos, no tienen ni un síntoma ni una señal de alerta. Porque el que tiene síntomas antes de los 50 años, que después podemos ver los síntomas, Sí. sí tiene que hacerse antes. Claro. Entonces, la gente que no tiene síntomas, que llega a los 50 años sin ningún síntoma, tiene que empezar a hacerse un estudio de detección precoz con una cierta frecuencia que vamos a hablar a partir de los 50. ¿Cuáles son principalmente los dos estudios? Son el estudio de detección de sangre en la materia fecal, en las heces, Ajá. o la colonoscopía, que es el estudio endoscópico de todo el colon, de ver todo el colon. Como te dije, hay escuelas distintas. Los americanos son un poco más agresivos y recomiendan una colonoscopía a partir de los 50 años, la cual, si está normal, si no se encuentra ningún pólipo, ninguna anormalidad, se puede repetir recién a los 10 años. Bien. Por esa razón que habíamos hablado de ese tiempo que da la transformación de un pólipo Claro. benigno a un cáncer, da la oportunidad de repetir recién a los 10 años, no tener una necesidad de repetir muy frecuentemente. Ahora, si uno se hace, la otra opción es hacerse una prueba de sangre oculta en las heces. Si uno se hace una prueba de sangre oculta, ahí sí esa hay que repetirla una vez al año. O sea, Porque- si te sale... no, o si sí sale o sí. negativo. Si Ah. sale, la recomendación es o una colonoscopía a los Sí, 50. Sí. Si sale negativa, ¿qué significa negativa? Que no hay pólipos Sí. y no hay cáncer, evidentemente, Claro. porque también uno se puede encontrar con la sorpresa Claro, de un cáncer que ya esté. directamente. Si no hay pólipos ni cáncer, se puede repetir a los 10 años la colonoscopía. Si uno opta por hacer la prueba sangre oculta en las heces, si a los 50 años la primera prueba da negativa, no hay sangre, hay que repetirla, es así una vez al año. Una vez al año. Sí, Ya. es así una vez al año. Perfecto, pero la colonoscopía es mucho más certera, ¿verdad? Es mucho más certera porque es una visión directa, pero hay estudios que demuestran que si la prueba sangre oculta en heces es negativa y está bien hecha, es suficiente para controlar haciéndola una vez al año. Es Claro. confiable. Ahora, después está la opción también personal. Uno se puede hacer la Claro. colonoscopía y está Y está más o menos tranquilo. tranquilo por 10 años. Claro, por supuesto. Bueno, entonces estamos comenzando a hablar del tema y estamos aprendiendo. La idea es justamente ver qué podemos hacer para prevenir, qué podemos hacer para controlar, cómo se puede detectar lo antes posible, porque todo lo que se detecta lo antes posible tiene mucho mejor futuro, obviamente. De eso se trata el programa de hoy. Estamos hablando de cáncer de colon con el doctor René Landó, oncólogo. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta volvemos. Estamos de vuelta con ya todo el material preparado por nuestro equipo de producción.
Bien, continuamos con el doctor en casa. Hoy nuestro tema cáncer de colon. Estamos hablando con el doctor René Landó. Él es oncólogo especializado en medicina en la Universidad de Montpellier, Francia, ahí donde hizo su especialización en oncología. Y bueno, ya nos estuvo contando al inicio del programa básicamente cómo es el tema del cáncer de colon y que se puede prevenir con análisis, y hay tiempo entre que aparezca un pólipo a que se convierta en cáncer, como 5 a 10 años. O sea, la cuestión es que tenemos que hacernos esos controles. Ahora, tenemos material, René, preparado por nuestro equipo de producción que queremos mostrar, queremos que vos veas, la gente también, y después das algunos detallecitos más, porque todo esto nosotros buscamos en internet como hacen ustedes también, ¿verdad? Entonces ahora tenemos un profesional que nos va a decir, ¿está correcto? No, hay que cambiar esto. Vamos a ver, el primer material, incidencia del cáncer de colon. Incidencia del cáncer de colon. El cáncer de colon y recto se da sobre todo a partir de los 50 años y es más frecuente en los varones. Se desarrolla casi siempre sobre una lesión benigna inicial llamada pólipo, que tarda años en crecer y que solo en un 5% a 10% de los casos se maligniza. Según las características microscópicas del tumor, se pueden diferenciar diversos tipos de cáncer a este nivel, pero en el 95% de los casos se trata de adenocarcinomas. Bueno, contanos, ¿eso está correcto? ¿Es así? Sí, muy correcto. Realmente muy bien resumido, es realmente así. Bueno, o sea, se desarrolla siempre como lo que vos decías ya, una lesión benigna, que es un pólipo benigno. Sí. Pero ¿qué hay que hacer si uno se hace el control, se encuentra que hay un pólipo? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se saca ese pólipo? Bueno, el tratamiento realmente está a cargo de los endoscopistas, ¿verdad? No nosotros los oncólogos. Pero sí, lo que se hace es sacar todos los pólipos que se encuentren. Y bueno, sobre todo hay pólipos que tienen características que pueden ser más sospechosas. Entre ellas hay que señalar el tamaño. Si son mayores de 1 centímetro y cuanto más grande sea, más sospechoso y más probabilidad de que se transforme rápidamente en un cáncer. Entonces hay que sacar todos los pólipos que se encuentran, hay que estudiarlos, hay que hacer la biopsia, hay que hacer la anatomía patológica, porque no todos los pólipos tampoco son los que se transforman a cáncer. Hay un tipo especial de pólipos, o hay unos tipos especiales de pólipos que son los que se transforman. ¿Por qué digo eso? Porque los pólipos son muy frecuentes en la población, entonces no asustar a la población, no todo el que se le encontró pólipo está en riesgo de padecer cáncer más adelante. Pero existen unos tipos específicos de pólipos que son los que más frecuentemente se transforman en cáncer posteriormente. Pero evidentemente si el pólipo se retiró, ese pólipo ya no se va a transformar en cáncer en la persona. Entonces, por eso te decía al principio que aparte de la detección precoz, también está la prevención en el cáncer de colon. Y la principal prevención es retirar esos pólipos. Es decir, sacar esas lesiones premalignas, sacar esos tumores benignos que son los que más adelante se van a transformar en tumores malignos. Con eso nos está previniendo la aparición del cáncer o por lo menos está disminuyendo al máximo o al mínimo el riesgo de que esa persona padezca cáncer de colon más adelante. Claro. Bueno, ahora, ¿hay algún tipo de actividad en la vida normal, diaria, que uno pueda hacer para decir, bueno, hago esto para evitar tener, no sé si específicamente cáncer de colon, si hay algo así específico, pero en general, y si hay algo en particular, más vale que queremos saber? Bueno, por eso quería recalcar bien que en este caso el cáncer de colon tiene una intervención que previene muy específicamente, que es el sacar los pólipos. Claro, esa es una prevención muy directa. No podemos hacer nada para prevenir tener pólipos, por ejemplo, eso no. Sí, se puede hacer algo para prevenir el desarrollo, o sea, se pueden tomar medidas para disminuir al máximo el riesgo de tener cáncer de colon. Pero esas medidas son de disminución del riesgo. Hay que entender bien que uno disminuye su riesgo, tiene menos probabilidades de tener cáncer de colon.
pero no es equivalente a lo que se hace cuando se sacan los pólipos, por ejemplo. Ahí uno le está eliminando, le está previniendo directamente que ese pólipo se convierta en cáncer. Pero sí, por supuesto, hay cosas que podemos hacer para que nuestro riesgo de tener cáncer de colon sea el menor posible. Entre ellos, hay cosas que no podemos modificar, como la edad. Tener más de 60 años es un factor de riesgo para tener cáncer de colon. Nadie puede modificar su edad, ¿verdad? Sí. Podemos modificar la cédula, pero no la edad verdadera. Tampoco podemos modificar la historia familiar, la herencia. Lo que sí podemos modificar son algunos estilos de vida, entre ellos, como para la mayoría de los cánceres, es la actividad física diaria, la buena alimentación, son cosas que disminuyen el riesgo de padecer cáncer de colon. Y en cuanto a la alimentación, es muy importante el consumo, el mayor consumo de frutas y verduras y de fibras, y disminuir el consumo de carnes rojas, carnes procesadas y sobre todo carnes asadas, que es lo que nosotros consumimos sobre todo. Que nosotros consumimos muchísimo. Sí. También... O sea, disminuir. Disminuir, no quiere decir... no comer. No comer, suprimir del todo. Pero cuanto menos se consuma, cuanto menos frecuentemente o menor cantidad de carnes rojas asadas se consuma, eso disminuye el riesgo del cáncer de colon, porque sobre todo el riesgo está en la forma de cocción de la carne. Y la carne asada generalmente tiene mucha grasa y es la cocción de esa grasa a altas temperaturas la que produce las principales sustancias cancerígenas para el colon y para otros, ¿verdad? En este momento estamos hablando del colon. Entonces, lo ideal... Esa carne, una consulta, esa carne, la cascarita, cuando la carne se queda muy cocinada, se forma como una costrita en el asado, ¿verdad? Que a mucha gente le encanta ese tipo de carne. ¿Es cierto que eso hace peor todavía? Bueno, eso es producto de lo que más produce sustancias cancerígenas, que es la cocción de corta duración, corto tiempo y a altas temperaturas. Esa es la más peligrosa. Es decir, cocinar a altas temperaturas y por... O sea, el que te invita al asado y en media hora está, eso es peligroso. Es más peligroso que hacer más despacito, ¿verdad? De hecho, el consumo de la carne roja con mucha grasa y asada, muy frecuentemente, de mucha cantidad, es un factor de riesgo. Como protección, podemos consumir más verduras, más frutas, más fibra. Las carnes blancas no predisponen al cáncer de colon, pescado, ¿verdad? Y bueno, hay alguna polémica entre si la fibra protege o no, pero es sobre todo son sobre todo las frutas y las verduras, los componentes de las frutas y las verduras, y el hecho de que las fibras hagan que la materia fecal, el bolo fecal, pase más rápido, digamos, por el colon. O sea, uno cuando come muchas fibras tiene el tránsito más rápido, hay menos tiempo de contacto de las toxinas con el Porque cuando comemos va al estómago, o sea, va al intestino, se hace la digestión y después ya queda en el colon. Y después del colon ya es el recto, después ya es chao, afuera. El colon se forma la materia fecal, el bolo fecal. En el colon. En el colon. Y ahí es el lugar donde pasa, digamos, más lentamente. Entonces, cuanto más tiempo esté ese bolo fecal y con mayor cantidad de toxinas en contacto con el colon, es mayor el riesgo. O sea, la gente que tiene estreñimiento, por ejemplo. Bueno, por el estreñimiento en sí, no es un factor de riesgo. No. No, porque uno puede comer carnes blancas, puede comer frutas, verduras y ser estreñido. Claro. Y por eso no aumenta el riesgo. El problema es la combinación del estreñimiento con el consumo alto de carnes rojas asadas, por ejemplo. Entonces, abundantes frutas y verduras, como siempre nos dicen todos los médicos en cualquier programa que estemos hablando, cualquier sea el tema. Eso es importante, pero hablando ahora de esto, de cáncer de colon con mayor importancia. Una recomendación práctica es 5 frutas y verduras al día, lo cual significa 5 frutas es más fácil de contar, consumir 5 frutas, 5 verduras es más difícil, pero uno calcula aproximadamente poniendo en las comidas principales, almuerzo y cena, la mitad del plato que sean verduras y la otra mitad que sean carnes o lo que uno quiera.
Entonces, consumiendo la mitad del plato de verduras, uno más o menos está consumiendo esas 5 verduras al día. Perfecto. También Sí. hay algunos datos sobre, o sea, hay datos también sobre el tabaco, como en la mayoría de otros tipos de cáncer, y el consumo de alcohol en exceso. Bueno, o sea, una vida lo más sana posible, que no quiere decir que sea aburrida, que siempre decimos eso acá. Se puede comer de todo, pero menos de lo que sabemos que tiene grasa y hace daño, y más de lo que es más sano. Pero lo bueno de esto es que se puede detectar a tiempo. O sea, Sí. detectado a tiempo podés salvarte de estar pasando por lo que es, y vos que sos oncólogo sabés, ¿verdad? El tema de tener cáncer en colon, que es muy elevado el porcentaje de gente. Detectado a tiempo es altamente curable. Eso hay que saberlo y hay que alentar, porque eso alienta a Claro. hacerse los estudios. Claro. Si uno detecta a tiempo, el porcentaje de curación es como bien lo dijeron, 90-95%, Claro, o sea, es muy alto. Altísimo. Sí. Lo que pasa es que muchas veces las personas en general, no sé si en el mundo, pero acá en Paraguay es como que, ay, no me quiero ir porque tengo miedo que me descubran algo. Dice, no me quiero ir al médico porque tengo miedo que me voy y me va a descubrir algo. Y estoy bien así. Y es cerrar los ojos a la realidad. Sí. Es un problema cultural. Sí. Yo creo que de todas las personas en general, se ve también en otros lados, pero quizás en nuestro país es bastante importante ese problema. Sí. Tenemos que prevenir, tenemos que ser inteligentes. Este cuerpito nos va a acompañar hasta el último día en nuestras vidas, más vale que tenemos que cuidarlo. Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos. Tenemos mucho todavía que hablar, síntomas. ¿Qué sucede si no se detecta el cáncer de colon en forma temprana? La prevención, todo esto a la vuelta. Este es el doctor en casa. El doctor que está en nuestra casa es el doctor René Landó. Él es oncólogo especializado en París y en Francia, en Montpellier, Francia. Y seguimos hablando del tema cáncer de colon. Y tenemos material, señor director, por favor, si podemos ver ese material. Factores de riesgo. Usted tiene mayor riesgo de padecer cáncer de colon si tiene más de 60 años, consume una alimentación rica en carnes rojas o procesadas, tiene pólipos colorectales, tiene enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, tiene un antecedente personal de cáncer de mama. Bueno, estos son entonces los factores de riesgo. ¿Verdad? Correcto. Sí, lo que nos hablamos Sí. es de las personas que tienen enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Qué son que es enfermedades inflamatorias es intestinales? un capítulo un poco aparte porque es un poco largo, pero son principalmente dos enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Son enfermedades donde, en pocas palabras, el colon y parte del intestino delgado se inflaman de forma crónica, de forma prolongada y desde tempranas edades por trastornos de la inmunidad propia que se traen heredados genéticamente, y esa inflamación crónica de largo plazo predispone a la aparición de cáncer en algunas zonas de esa inflamación del colon. Entonces es una población especial, no es lo más frecuente, no es el grueso de la población, pero es una población, un grupo de personas que si tienen esa enfermedad inflamatoria, las posibilidades de desarrollar cáncer de colon son mucho más altas y tienen un cuidado especial, ¿verdad? Claro, tienen que tener un Sí. cuidado especial, obviamente. También Sí. el grupo de personas, esos son los porcentajes mínimos, lo que hablamos es la población en general, pero también hay un grupo de enfermedades que se transmiten genéticamente, hereditariamente por genes, sobre todo dos enfermedades, la poliposis familiar, la poliposis adenomatosa familiar, que es cuando un gen transmitido por los padres hace que el colon se llene de pólipos.
Generalmente tiene más de 100 hasta 1000 pólipos. Todo el Wow. colon y aparecen también en edades relativamente, o sea, bastante tempranas en relación a lo que aparece el cáncer de colon esporádico. Sí. Y el otro tipo hereditario que es el cáncer de colon hereditario sin pólipos. Es decir, que también hay una herencia genética, pero no hay esa formación de pólipos. Lo cual a veces dificulta un poco el diagnóstico porque no hay esa cantidad de Claro. pólipos, pero sí hay, esas personas tienen el riesgo de padecer cáncer de colon mucho más temprano y en el transcurso de la vida, detectarle con pólipos, ¿verdad? claro, en el transcurso de la vida prácticamente el 100%, pero 80% de ellos van a padecer cáncer de colon. La polipomatosis, o sea, cuando hay muchos pólipos, es más sencillo por un simple estudio, demuestra la cantidad de pólipos Claro. y se sabe lo que la persona tiene. La otra es un poquito más complicada, pero son las dos condiciones, digamos, hereditarias, genéticamente heredadas, que predisponen al cáncer de colon. Bueno, pero con todo lo que nos estás contando, o sea, si uno se hace la colonoscopía y le encuentran un pólipo, uno en vez de decir, ay, qué lástima me encontraron, tiene que ser al revés. Sí. Qué gusto me encontraron, me sacan y chao. Así mismo. ¿Verdad? Porque es fantástico. Sobre eso. todo si es un pólipo asintomático, si uno se hizo de control sin síntomas. Sí, Porque entonces uno evitó toda esa secuencia que te hablé de 5 a 10 años claro. y evitó que ese pólipo asintomático se convierta en un cáncer más adelante. Claro. ¿Y la colonoscopía se hace con anestesia? Sí, hoy en día se hace O sea, con una para que- sedación. viste que se no hace, te da sí, miedito, ¿verdad? sí. Se hace con una sedación. El paciente entra a dormir, o sea, entra, duerme, se despierta al terminar el estudio. Sin problema. Sí. Bueno, tenemos otro material que habla de los síntomas. ¿Podemos ver, por favor? Síntomas. El cáncer colorectal tiene una larga evolución y sus síntomas pueden variar dependiendo de la localización del tumor en el intestino grueso. Las molestias más frecuentes aparecen en la fase avanzada de la enfermedad. Sin embargo, estos síntomas no son exclusivos del cáncer de colon y pueden producirse en otras patologías como las hemorroides o determinados trastornos digestivos. Los especialistas recomiendan acudir al médico en cuanto aparezcan. Los más comunes son cambios en el ritmo intestinal. La opción más frecuente es que el paciente sufra periodos de estreñimiento combinados con periodos en los que padece diarrea, sangre en las heces, dolor o molestia abdominal. Se debe a que el tumor obstruye en parte el tubo intestinal, pérdida de peso sin causa aparente, pérdida de apetito y cansancio constante. Está correcto eso, René. Sí, esos son los síntomas más frecuentes, pero insistimos en que lo ideal es detectar antes de que dé síntomas. Ahora, estos síntomas son los más frecuentes y lo que clásicamente se habla de la alternancia entre la constipación y la diarrea. Personas que algunos días no van bien de cuerpo y otros días tienen diarreas, a veces inclusive violentas. Es una señal de alarma porque habla de que hay algo que no está dejando pasar bien esa materia fecal, porque en un momento se tranca y cuando logra pasar ese obstáculo es cuando viene a veces la diarrea o cuando pasa por los costados de esa materia fecal que está trancando. Entonces, ese es uno de los síntomas clásicos de alarma. Y después está el clásico síntoma y el que más asusta realmente al paciente y el que más lleva probablemente a consultar, que es el sangrado con la materia fecal o rectorragia, ¿verdad? Los dolores también se pueden presentar, por eso que te dije, la obstrucción parcial, que no pasa bien la materia fecal, entonces duele en ese momento y cuando pasa, cede el dolor. La pérdida de peso, pérdida de apetito, ya nos está hablando de una condición un poco más avanzada. También muchos cánceres de colon vemos que se detectan por una oclusión intestinal. ¿Qué es eso? Cuando el tumor ocluye totalmente el paso, tapa totalmente y el paciente acude de urgencia al médico con imposibilidad de ir de cuerpo, inclusive a veces vómitos, mucho dolor abdominal. Claro, pues ya está todo Ya intoxicado. está totalmente trancado, eso ya no puede pasar más. Y tiene que ir a una cirugía de urgencia. Esa es una de las formas de presentación también más comunes. Y que implica también un factor de mal pronóstico
porque quiere decir que el tumor creció tanto que llegó a trancar. A trancar eso. Bueno, vamos a ver otro material, por favor, que habla de qué sucede si no se detecta el cáncer de colon de forma temprana, como es lo que sería lo ideal. ¿Qué sucede si no se detecta el cáncer de colon en forma temprana? El cáncer puede invadir a los órganos adyacentes y diseminarse a través del sistema linfático y sanguíneo en todo el organismo, hacia el hígado, los pulmones y otros órganos. Con el fin de entender la mejor opción de tratamiento disponible para el cáncer de colon, es importante determinar primero hacia dónde se ha diseminado el cáncer en el organismo. Pasa eso, ¿verdad? Con Sí. el cáncer de colon y otros cánceres también, si no Así se mismo. detecta a tiempo. La primera tiene tiene unos ciertos pasos de diseminación la mayoría de las veces. En oncología, las enfermedades oncológicas muchas veces son impredecibles, pero la mayoría de las veces el tumor del colon pasa, como bien dijeron, por vía linfática de los ganglios que están alrededor del colon, y más adelante por vía sanguínea pasa primero al hígado por una cuestión que el drenaje venoso del colon va primero al hígado, y más tardíamente o posteriormente a los pulmones puede ir también. Es muy frecuente o es bastante frecuente encontrar un cáncer de colon localizado en el colon operado que ya haya pasado a los ganglios alrededor del colon. Eso es algo muy frecuente de encontrar. Bueno, justamente por eso es que nosotros estamos haciendo este programa, porque queremos hablar de un tema que es muy común, el cáncer de colon, y es muy prevenible. Entonces, este material habla otra vez de la prevención, señor director, si podemos ver. Prevención. El cáncer de colon casi siempre se puede descubrir por medio de una colonoscopía en las etapas más tempranas, cuando es más curable. Casi todos los hombres y mujeres de 50 años de edad y mayores se deben someter a exámenes de detección sistemática del cáncer de colon. Los pacientes en alto riesgo pueden necesitar estos exámenes a una edad más temprana. El cambio de la alimentación y del estilo de vida es importante. La investigación médica sugiere que las dietas con contenido bajo de grasa y ricas en fibra pueden disminuir su riesgo de padecer este tipo de cáncer. Está correcto, ¿verdad? Es así mismo, es lo que habíamos hablado a partir de los 50 años, y ese grupo de mayor riesgo que habíamos hablado de las personas que tienen esa herencia genética, las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, o las personas que tienen muchos familiares de primer grado, y sobre todo familiares de primer grado que hayan tenido el cáncer a edad temprana, antes de los 60 años, son personas que tienen que hacerse las pruebas de detección antes de los 50 años. Claro. Inclusive, sobre todo en las patologías, en las enfermedades hereditarias, mucho antes, inclusive en edad adolescente o Claro. joven, ¿verdad? Pero en general se dice que los familiares en primer grado de esa persona que tuvo cáncer de colon temprano deberían empezar a hacerse los estudios 10 años antes de la edad en la que ese familiar tuvo el cáncer de colon. Si es que no llegaron todavía a los 50 años. Claro. ¿Cómo se explica? Me explico. Si tu familiar tuvo a los 60 años, 10 años menos es a los 50, Sí. es decir, igual que cualquier persona. Sí, Pero si tu familiar tuvo a los 45, hay que empezar a los 35. claro. Bueno, interesante ese dato. Bueno, tenemos preguntas de la gente. ¿Tenemos tiempo o dejamos para después? Ah, bueno, ahora, preguntas de la gente a toda velocidad. Claro, claro. Vamos, a ver. Beatriz de Hernandarias dice, ¿qué secuela se puede tener tras la cirugía del cáncer de colon? Bueno, realmente depende mucho del sector del colon que se operó, de si fue una cirugía de urgencia o una cirugía programada. ¿Por qué? Porque cuanto mayor cantidad, mayor longitud del colon se saca, se pueden llegar a tener más síntomas. Porque como habíamos explicado, el colon es el lugar donde se forma esa materia fecal, se enlentece el paso, se va formando
hasta que sale bien formada. Si uno acorta el colon, hace que eso pase más rápido y menos formado. Entonces se puede llegar a tener deposiciones más diarreicas o más blandas si es que se sacó mucho colon. Eso por un lado. Generalmente hoy en día las cirugías con las técnicas actuales son muy buenas, nuestros cirujanos son muy buenos y se pueden generalmente volver a unir adentro del colon, sacar el sector que está enfermo y volver a unir, de tal forma que la persona prácticamente no tiene ningún síntoma posteriormente. Pero hay muchas situaciones donde no se puede volver a unir y hay que hacer la colostomía, la famosa bolsita, sacar el colon hacia la piel, y entonces eso sí es una consecuencia que altera la calidad de vida de la persona. Bien. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerte. Terminamos nuestro tiempo del Doctor en Casa aquí. René, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos explicaste súper bien y queremos invitarte para un próximo programa. Claro, cuando quieras. Gracias a vos, bien. Muchas gracias. Nosotros hacemos un pequeño corte, despedimos al doctor René Landó, oncólogo, y vamos a recibir al doctor Jorge Bacante, médico de familia y nutricionista. Volvemos ya. Bueno, nosotros charlando ya con el doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias por la invitación y un gusto estar otra vez con usted. Un placer tenerlo aquí en el programa, como siempre, como todas las veces que viene, y hablar un poquito de, obviamente, la alimentación en este tema de cáncer de colon, ¿verdad? De cómo podemos prevenir. Yo creo que evidentemente nosotros debemos trabajar en la prevención dentro de las posibilidades que existe y educar. Usted sabe que el aumento, como lo dijo bien el doctor Landó, sobre el aumento de la incidencia del cáncer de colon, lo que pasa es que nosotros estamos con comidas chatarras y vida chatarra. Mientras nosotros no intentemos de modificar todos esos roles, evidentemente se están produciendo estos problemas. Por ejemplo, sabemos que la obesidad es oncogénica, por lo tanto, o sea, formadora de tumores, y uno de los tumores es a nivel también del colon. También el ejercicio físico, o sea, para activar al organismo, para descargar tensiones, etc. O sea, debe haber un tratamiento integral. El aporte de, por favor, el aporte, como usted lo dijo muy bien, nosotros repetimos los médicos permanentemente esto, pero es esencial. Hasta la Organización Mundial de la Salud lo dice, el aumento del aporte de fruta, verdura, legumbre, cereales, etcétera, porque van a formar residuos, porque van a formar, y aumento de fibra. ¿Para qué? Para disminuir el contacto de las sustancias que son cancerígenas, facilitar la rápida tránsito intestinal. O sea, y hay alimentos que por sus composiciones son protectores también, o sea, protectores y preventivos, como son las legumbres, por las isoflavonas que tiene, también los coles, etcétera, que actúan, brócoli, coliflor, repollo, repollito, etcétera, que actúan como residuos y que facilitan la evacuación, pero también tienen sustancias que son preventivas, o sea, de lucha contra el cáncer. Disminuir las carnes, por ejemplo, ya se habló de este tema. Eso es lo más difícil, doctor. Claro, pero yo no, como usted lo aclaró también, y el doctor, por supuesto, no es que está suspendida la carne. Claro. Lo que tiene que reducirse la cantidad. Y hay que darle lugar a las verduras y a las frutas, claro, porque de repente uno se pone a pensar, hoy, martes, miércoles, jueves, cualquier día de la semana, ¿cuántas frutas comí? Por ejemplo, a esta hora de la tarde. ¿O qué cantidad de verduras comí? ¿Te das cuenta que a lo mejor ni una comiste? Pero usted no se puede imaginar en el interrogatorio del consultorio, en la historia nutricional del paciente, usted se da cuenta que hay una pregunta que usted dice, ¿cuántas veces usted come en el día o en la semana fruta, verduras y legumbres? Y le puedo asegurar que se queda con la gran sorpresa que
pueden ser una vez o 2 veces, Claro. con suerte. Eso que digamos. son 5, o sea, 3 frutas y 2 Exacto. veces. Las verduras en el almuerzo y la cena es más fácil ponerlas, Sí, sí. ¿verdad? Y después, cada rato que al desayuno, merienda Y aparte no nos damos cuenta que si nosotros ingerimos frutas en intermedio, también nos calma nuestro estado del apetito. ¿Sí? O sea, las carnes no es que estén prohibidas 2 o 3 veces entre carne roja y blanca, pero la forma de cocción. Sí. Tenemos que dejar de tostar verdaderamente nuestra carne. O sea, en definitiva, tenemos que mejorar nuestra vida chatarra y nuestra comida chatarra. Ahí está. Hacer ejercicios, vida al aire libre, alimentarnos bien, ser felices. Gracias, Doc. No, por al su contrario, gracias a presencia. usted por la invitación. Lo esperamos en un próximo programa. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.